Hola mis amigos, yo soy Jimmy Intriago y no quiero empezar con pequeña conversación sin antes mandarles mis saludos y agradecimientos a todos los países que hoy en día están, las personas que están visitando mi canal de YouTube, Centroamérica, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Europa. Mil gracias por visitarme y gracias por sus comentarios, dudas y sugerencias. También me las puedes enviar a mi correo personal jientrenamientototal@hotmail.com. Les trataré de atenderla todo a la brevedad posible. Bueno, mis amigos, hoy en día es muy frecuente escuchar a dirigentes, a la prensa deportiva, los entrenadores, preparadores físicos, todas las personas que están involucradas dentro del entrenamiento, dentro del deporte, sobre un tema muy importante que dicen dentro de la cancha, la parte emocional de un deportista que no está concentrado, que no está fuera de foco. Es muy frecuente escucharlo eso en mi país y en toda la prensa deportiva. Bueno, ¿a qué se debe eso? Eso se llama la parte de entrenamiento mental dentro del fútbol. Y es por eso que he trabajado hoy para el tema de la planificación, programación y desarrollo del entrenamiento mental y emocional de un equipo de fútbol. Obviamente este tema lo vamos a hablar de una forma muy general para que ustedes tengan ciertas bases o ciertos conocimientos de cómo se realiza este tipo de situaciones, o al menos cómo yo llevo este trabajo. Es muy importante recalcar que aquí necesitamos la presencia de un psicólogo deportivo, que es la persona más idónea para que ustedes los acompañen y puedan llevar a cabo a la perfección todo este tipo de trabajos. Dentro de la planificación del entrenamiento mental existen dos fases: la fase de diagnóstico y la fase de intervención. Pero antes de empezar un poquito a hablar de estas dos fases, me gustaría recalcarles o hablarles un poquito con temas que ustedes muy bien conocen, pero el tema de la personalidad. No olvidemos nunca este tema, que es muy importante para poder más adelante tener las bases suficientes y poder trabajar en base a esto. Recuerde que la personalidad existen muchos conceptos, ¿no? Muchos lineamientos, pero en concreto la personalidad es cómo se muestra una persona ante los demás. Y la personalidad tiene dos componentes, el cual es el temperamento y el carácter. Recuerden ustedes que el temperamento es genético, el temperamento no varía. El carácter cambia en dependencia al conocimiento ante los estímulos sociales que tiene una persona. Entonces el carácter es moldeable, el carácter cambia y moldea a la personalidad. Una vez de reír una breve charla sobre esta situación, vamos a ver qué es el diagnóstico. Bueno, en la fase de diagnóstico, nosotros, como ustedes saben muy bien, el diagnóstico es saber qué tiene, qué pasa o cuáles son los caminos que podemos llevar para solucionar el problema. Entonces, dentro del diagnóstico, el entrenamiento mental, nosotros tenemos 5 ejes de trabajo, el cual es la cohesión de equipo, la motivación, la concentración, la confianza y el control de la ansiedad. Son 5 ejes fundamentales que nosotros vamos a evaluar. Obviamente queda a criterio de ustedes y del personal del cuerpo técnico cuáles son los factores que ustedes necesitan analizar con el equipo o el deportista que ustedes estén trabajando. Nosotros, como más importante, o al menos yo considero estos 5 factores, de los cuales ustedes pueden buscar sin ningún problema en cualquier libro o en Google mismo los conceptos de cada uno de ustedes, en el cual yo voy a pasar por alto por situaciones de tiempo. Entonces, dentro del diagnóstico, que ya sabemos cuáles son los aspectos que vamos nosotros a trabajar o en cuáles son los aspectos que nosotros vamos a indagar, tenemos 3 tipos de herramientas que nos van a ayudar, el cual es la entrevista, la observación y los test de control. Es muy importante, mis estimados amigos, los test de control, ya que son los test que podemos ejecutarlos dentro del campo o test en laboratorio, pero más para la psicología necesitamos test que sean lo más adaptados a la competencia del deportista, ¿no? o al gesto técnico que realiza el deportista. Dentro de la entrevista los formatos son muy variados y muy flexibles.
Estos formatos ustedes los pueden hacer en dependencia a las necesidades que ustedes tienen para alcanzar los objetivos, obviamente, que ustedes estén buscando con esto. Oye, hay muchos formatos en línea, hay muchos formatos que ustedes pueden bajar de libros, comprarlos. Bueno, esto de aquí ya es en base a las necesidades que ustedes puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un pequeño formato que ustedes pueden seguirlo o no, en dependencia de lo que ustedes estén haciendo. Pero esto es muy variado, esto aquí es muy flexible, ustedes lo pueden hacer en dependencia a las necesidades que ustedes tengan. Bueno, en esto no hay ya más que decir, el que es un tema que podemos pasar por alto. Dentro de la observación, dentro de los test, esto sí es sumamente importante. Yo les voy a dar ciertos parámetros, o les voy a dar nombre de test que ustedes pueden hacer para buscar y analizar cada uno de los parámetros antes mencionados sobre el entrenamiento mental, ¿no? Que era la cohesión de equipo, la motivación, concentración, autoconfianza y control de la ansiedad. Comencemos con la cohesión de equipo. Hay un cuestionario de las características psicológicas del rendimiento deportivo que ustedes lo pueden utilizar tal como está aquí, los pueden buscar en Google, los pueden descargar y ustedes pueden tenerlo y dárselo a su deportista, y ahí les dará los parámetros de evaluación que tiene cada uno de ellos. Para la motivación, el que yo utilizo es la escala de motivación deportiva o el mismo cuestionario de características psicológicas del rendimiento deportivo, que ustedes los pueden bajar también en línea. Y para la concentración tenemos el test de la rejilla, que ustedes también lo pueden descargar, y el fútbol, el FTP, que es el Fútbol Total Spiron, que lo pueden hacer, que yo también les voy aquí a demostrar las variaciones que yo he hecho sobre este test. El de autoconfianza, que igual pueden hacer con el cuestionario de características psicológicas del rendimiento deportivo, que también les ayudará a hacer este tipo de situaciones. O el cuestionario de percepción del éxito, que también lo encuentran en línea. Y para el control de ansiedad también les sirve el mismo cuestionario de características psicológicas del rendimiento deportivo. Son cuestionarios que ustedes pueden utilizar. Hay muchos más cuestionarios, muchos más test que ustedes pueden desarrollar o pueden buscar en dependencia cuál de ustedes se adapte más a las necesidades que ustedes tengan en el momento con el grupo, ¿no? Ahora el test que yo les acabé de nombrar. Entonces aquí tenemos un torito, que es para medir la concentración, donde nosotros vamos a hacer ejercicios de conducción, de dribbling y de tiro a gol. Necesitamos justamente un escritorio como lo vemos aquí, y vamos a hacer que nuestro torito realice este test. Es una variación muy importante porque mide realmente la concentración de nuestro deportista haciéndolo en el campo, o sea, en la cancha directamente. Me pareció sumamente interesante y yo lo hago, es muy bueno como tal. El deportista tiene acciones físicas y tiene que estar al mismo tiempo de vencer la fatiga, tiene que ver y hacer un test mental, netamente hablando. Bueno, en este momento vamos a hacer que nuestro torito, ustedes me pueden escribir a mi correo y yo les puedo dar los datos exactos para que ustedes puedan realizar este tipo de test, ¿no? Miren cómo entonces él hará un recorrido, y dentro del recorrido que hicieron allá, es esto las figuras que tienen que identificar, ¿no? El TTS es el Toulouse Piron, perdón por la pronunciación, ¿no? Mil disculpas, mi inglés no es tan bueno, pero vemos que en realidad lo que tiene que hacer el deportista en los 20 segundos que no está en movimiento. Algo importante, ¿no? Volvamos a la diapositiva anterior, que en este aspecto el recorrido dura exactamente 20 segundos. Hay una distancia que más o menos son los 3/4 de cancha, donde el deportista tiene que hacer un conducción de balón, después tiene que hacer dribbling y termina con una finalización o tiro a gol, y posterior va a hacer el test. Esta situación son sec de 20 segundos, o sea, 20 segundos tiene justamente para realizar este recorrido, y posterior, donde está aquí el escritorio, tiene 20 segundos más
para realizar el test que está acá, que es el test del doctor Pieron, en donde tiene que identificar el tipo de figuritas. Tiene una reja de 40 líneas y 40 columnas, donde tiene que buscar a la brevedad posible el mayor número de cuadritos parecidos al símbolo que está acá, como ustedes pueden ver, y eso les da unos baremos. Como les acabé de decir, los baremos me pueden escribir a mí, les puedo dar sin ningún tipo de problemas. Este test es a mí me parece muy práctico, muy didáctico y muy realista a lo que es la necesidad del fútbol. Entonces el deportista tiene que en los 20 segundos buscar la mayor cantidad de figuras parecidas al patrón que se le da, ¿no? Dentro de 40 filas. Esto es parte, como les dije a ustedes, del test del doctor Pieron. En este momento vamos a ver más o menos donde, como tenemos aquí a nuestro deportista, a nuestro deportista buscando. Vemos ahí cómo está buscando las figuras, y obviamente tenemos que tener una mesita, lápiz de diferentes colores, se me olvidaba de decirles, y él sale, terminados los 20 segundos, y él sale a hacer el recorrido, llega hasta cierto punto, hace cambios y sigue avanzando, lo que yo le dije anteriormente, ¿no? Hace una finalización, y justamente al momento que él está llegando hace 20 segundos y vuelve a tener check de 20 segundos. No hay que tenerle ayuda de ningún motivo. El señor el evaluado tiene que hacerlo sin ningún problema, tiene que acordarse en qué estaba, en qué parámetro estaba. Y muy importante recordar, siempre el evaluado tiene que estar diciéndole a ustedes en una escala del 1 al 5 el cansancio, porque esto es hasta el agotamiento. Él lo sé que el deportista aguante. Puede ser que él comience en el primer set, yo le pregunto, o sin llegando a cierto tiempo, él dice estoy 5, o no está llegando en los tiempos, ¿no? Eso también tienen que tener muy en cuenta, que cuando el deportista ya no esté llegando en los tiempos, automáticamente será separado. Hay muchos deportistas, muchos futbolistas que están tranquilamente aguantando esta prueba unos 14, 15 minutos, en dependencia también de la forma física que esté en ellos, ¿no? Y después ustedes tienen los datos para tomar los parámetros de concentración que tiene, ¿no? Una vez que ustedes tengan los test, tanto los test de campo como los test que ustedes utilicen, cualquier tipo de test, mis estimados amigos, nosotros tenemos que ya tener los aspectos evaluados y la calificación. Hemos tenido los resultados del diagnóstico. Una vez que tenemos los resultados del diagnóstico, por ejemplo, esto de aquí es algo, la persona que estaba allí es Carlos Castro, es el deportista que estaba acá. Carlos Castro, una ex figura del fútbol nacional, del balompié nacional, seleccionado, un sinnúmero de glorias, de títulos obtenidos, un excelente nivel, ¿no? Y como persona, un espectacular profesional y amigo. Entonces, dentro de los aspectos que tenemos que evaluación, como es la motivación, la cohesión grupal, la autoconfianza, la concentración y el control de estrés y ansiedad, podemos ver, esto de aquí es relativo, ¿no? No es los resultados que hemos tenido de nuestro deportista, más bien por situaciones didácticas. Podemos ver dónde está con deficiencias, si así se lo puede llamar, ¿no? El control de estrés y ansiedad, esto es un ejemplo, ¿no? Dentro del control de estrés y ansiedad es donde tenemos que trabajar, ahí es nuestro problema, porque y bueno, como les decía, mis estimados amigos, esto lo podemos, se los puede trabajar, donde tenemos que trabajar la mayor o priorizar el mayor contenido, ¿no? Entonces esto podemos hacer mantenimiento de ciertos factores, y donde tenemos que realmente dar la prioridad dentro de la priorización es dentro del control de estrés y ansiedad. Independientemente dentro del formato que ustedes utilicen para la planificación del entrenamiento deportivo, tenemos muchos objetos, ¿no? Podemos hacer muchas variaciones. Dentro del entrenamiento deportivo realmente no existe una receta concreta.
todo es variable, todo es en dependencia a las necesidades que ustedes tengan, tanto como con el grupo o como con un deportista. Por ejemplo, esto por situaciones didácticas, ¿no? Tenemos que el control de estrés es donde nos resultó que tiene problemas nuestro deportista en especial. Entonces yo puedo hacer o nuestro grupo, esto también puede variárselo al grupo, donde la problemática está en el control de estrés y ansiedad, donde yo le puedo dar un número, por ejemplo, un porcentaje, si ustedes lo quieren llamar de esa forma, de prioridad de entrenamiento del 70%. Esto puede ser muy variable, obviamente. Esto ya queda en dependencia a lo que ustedes quieran hacer. Totalmente en dependencia al entrenador y al colegiado que esté trabajando con el equipo. De concentración un 10%, motivación igualmente un 10% y cohesión de grupo y autoconfianza un 5%. Donde más o menos aquí le he puesto por situaciones didácticas nuevamente un gráfico donde ustedes pueden ver que el volumen dentro del macrociclo, ¿no? Estamos hablando ya de volúmenes dentro del macrociclo, va a ser, la gran mayoría va a ser para el control de estrés y ansiedad, que es la necesidad que tiene nuestro grupo o nuestro deportista en ese momento. Y de esa forma ustedes pueden ir jugando con los números, jugando con el volumen y jugando con la intensidad en dependencia a la necesidad que ustedes tengan. Aquí les he traído un pequeño ejemplo por parte de un macrociclo que se trabaja normalmente en el fútbol, ¿no? Entonces podemos ver que aquí como el aspecto psicológico está como de igual manera distribuido que el aspecto de capacidades físicas, que el aspecto de trabajo técnico, de trabajo táctico. Y podemos ver usted aquí en control de estrés y ansiedad, como yo le he puesto por ejemplos didácticos, cómo tiene la gran mayoría de volumen de trabajo en comparación a concentración, autoconfianza, cohesión de grupo y motivación, que son los aspectos directamente, los componentes que en la parte psicológica nosotros vamos a trabajar dentro de la temporada o dentro del macrociclo general. Dentro de este macrociclo podemos ver que yo le estoy dividiendo o haciendo las esferas, tanto físico, técnico, táctico y psicológico, dentro de la planificación, que es lo que hoy en día se está tratando de buscar, o lo que más se está llegando, como pueden poner aquí el macrociclo. Este formato puede ser muy variable en dependencia a cómo ustedes trabajen. Y como les recuerdo, la planificación del entrenamiento deportivo no es una receta estática, es una receta totalmente variable que la pueden variar en dependencia a los conocimientos de cada uno de ustedes y a las necesidades en mayor aspecto, ¿no? Aquí igual vemos todos los componentes, obviamente por situaciones le he recortado un pedazo de un macrociclo que tengo, y aquí podemos ver entonces cómo podemos ver los componentes que hemos trabajado: cohesión de grupo, motivación. Veamos dentro del mesociclo y dentro del microciclo cómo podemos distribuir estas situaciones. Obviamente, mis estimados amigos, ustedes tienen que investigar sobre los componentes de cada uno de estos factores. Por ejemplo, hablemos de la cohesión de grupo. Dentro de la cohesión de grupo hay dos aspectos fundamentales: la comunicación y la imagen de equipo. Entonces, dentro de esos subcomponentes está, dentro de la comunicación está el informar, animar y corregir. Y dentro de la imagen de grupo hay subcomponentes que es potenciar la identidad colectiva, fomentar la imagen propia e eliminar estereotipos negativos. Y la convivencia, obviamente, social. Todos estos aspectos podemos verlos aquí en una temporada, como yo los he puesto por ejemplos didácticos en dependencia de las necesidades que ustedes pueden ir haciendo. Si ustedes necesitan fomentar la imagen propia, ustedes les darán mucho más días de entrenamiento, más horas a este tipo de trabajo. Obviamente aclarando que la planificación de las actividades o dentro de las reuniones que se haga en cada una de estas
de estas sesiones de entrenamiento tienen que ser analizadas y compartidas con el entrenador y el preparador físico. Recuerden que esto tiene que ser de una forma integral. Nunca puede ir uno separado del otro, sino más bien todo tiene que tratar de ser actividades totalmente integrales a la actividad. Por ejemplo, la planificación de actividades. La planificación de actividades va en una sesión de entrenamiento en la cual los encargados es directamente el psicólogo deportivo y el entrenador. Y son las dos personas que tienen que llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Bueno, y esto de aquí en forma o en aspectos un poquito bastante generales es lo que le podemos ver cómo se puede planificar, pero en dependencia de esto van dos aspectos sumamente importantes, que es lo que yo les he querido tratar en este momento, que es la etapa del deportista. Como podemos ver, hay la diferente bibliografía que hoy en día nos da, le pone otros nombres, pero en sí concuerdan con lo mismo, que es iniciación, formación y alto rendimiento. Las etapas de formación del deportista, el trabajo psicológico, que le he puesto un semáforo, y el objetivo de trabajo. Por ejemplo, en la iniciación siempre se habla de la técnica, en la formación físico-técnico-táctico, en el alto rendimiento se habla de prioridad, ¿no? Hablando de prioridades a lo táctico, ¿no? Y el trabajo psicológico, que es lo que hemos venido tratando de solucionar o de hablar en este pequeño tema. Este tema es sumamente amplio. En este tema yo he hecho un gráfico donde a mí me parece que en la iniciación es indispensable el trabajo psicológico. Mucha gente va a decir, no, pero en la iniciación no se trabaja. No, en la iniciación es donde está formando, donde está iniciando el trabajo de valores. Es sumamente indispensable. En la formación fundamental el trabajo psicológico o el entrenamiento mental de los deportistas, porque es lo que está llevando preparándolo para las nuevas formas de cómo reacciona ante un estímulo cuando esté arriba. Muchos jugadores que ustedes pueden ver reaccionan de una forma violenta, se hacen expulsar, y esa expulsión por una falta leve que él hizo, por una acción, por una emoción que deja salir, le puede costar el partido o la final o la semifinal, o en dependencia a lo que esté jugando, ¿no? Y en el alto rendimiento el trabajo psicológico es la prioridad total, porque el trabajo se basa mucho más, ya son conocimientos adquiridos, ya son personas realmente deportistas formados en la parte física, en la parte técnica, y lo que tienen que trabajar en la parte anímica. Hoy en día se dice que los entrenadores del primer nivel o del alto rendimiento no son entrenadores, sino más bien psicólogos. Es unas expresiones, ustedes pueden tener su propio criterio. Yo simplemente les expongo algo de lo que estoy haciendo, algo de lo que nosotros estamos colaborando con el deporte. Ustedes pueden hacer su propio criterio, los invito a que sigan estudiando este tema, que sigan ampliando los conocimientos que ustedes tienen para poder seguir mejorando a diario nuestro repertorio, nuestro nivel deportivo de cada uno de nuestros países, a nivel mundial, compararnos y estar en los mejores parámetros mundiales. Esto de aquí da espectaculares resultados. Alguna gente puede compartir mis criterios, otra persona no podemos compartir el mismo criterio, pero estamos gustosos de debatirlo y sacar conclusiones positivas. También críticas constructivas son bienvenidas. Cualquier duda o inquietud, como lo dije al inicio, pueden escribirme y yo estaría gustoso de ayudarle con esta situación, sin dejando bien en claro que todo preparador físico, todo entrenador tiene que estar de la mano con un psicólogo del deporte, porque los entrenadores no podemos ser todólogos, ni los preparadores físicos
Tenemos que tener conocimiento, sí, para saber de qué tema está tratando o qué está haciendo el psicólogo. Pero la persona especializada en este tipo de trabajo es netamente un psicólogo deportivo. Mis amigos, espero les haya gustado. Cualquier tema que quiera que les vuelva a compartir, ya lo saben, sin miedo, comuníquense conmigo y estaré gustoso de ayudarles. Será conmigo hasta una próxima oportunidad. Todos ustedes tengan un excelente día. Chao, chao.